Y bueno, como su nombre indica, esta plática se va a basar acerca de las úlceras orales y para preguntarnos si realmente esta es una lesión que puede manifestarse en los pacientes con COVID-19, pero es muy importante iniciar con una revisión de las úlceras, ¿no? Y seguramente todos nos hemos enfrentado a algo así, ¿no? A las úlceras, debido a que esta es una lesión elemental muy frecuente que puede afectar a los tejidos de la boca y a veces se acompañan con otras manifestaciones clínicas que nos hacen preguntarnos pues, ¿qué debemos hacer? ¿Qué conducta clínica debemos seguir? ¿O cuál es el diagnóstico más acercado o certero a este tipo de lesiones? Entonces, para que nosotros tengamos un primer paso para resolver estas interrogantes, lo primero que tenemos que reconocer es que la úlcera no es un diagnóstico. La úlcera es una lesión elemental. Una lesión elemental es el signo o la manifestación más simple que tiene una enfermedad y muchas enfermedades pueden compartir estas lesiones elementales. De acuerdo a su aparición, entonces, las lesiones elementales se pueden dividir en primarias, que son aquellas que se van a asentar sobre mucosa sana, y secundarias, que son aquellas que se van a asentar sobre una mucosa previamente lesionada. Generalmente las úlceras pueden presentarse después de una vesícula, de una ampolla, de un nódulo o hasta de un aumento de volumen difuso. Es por eso que la úlcera se considera una lesión elemental secundaria definida como una solución de continuidad que presenta exposición del tejido conjuntivo. Justo esta exposición es lo que ocasiona la sintomatología ardorosa. Y cuando nosotros nos enfrentamos a estas úlceras, pues debemos de evaluar diferentes cosas, desde los bordes, algunas úlceras tienen bordes elevados, otros unos bordes regulares, el fondo y la profundidad de las mismas. Pero nos podríamos preguntar, ¿qué ocasiona la aparición de las úlceras? Bueno, las úlceras tienen diferentes etiologías y estas pueden ser clasificadas de acuerdo a una clasificación o algoritmo que creó Jacobson y colaboradores aproximadamente en el año 2000, donde engloba todas las enfermedades de acuerdo a su origen, las enfermedades con manifestaciones en cavidad bucal, en 4 categorías principales. MIND es un acrónimo que significa enfermedades metabólicas, inflamatorias, neoplásicas y del desarrollo, incluyendo dentro de las enfermedades metabólicas, pues todas aquellas enfermedades sistémicas que tienen repercusión en cavidad oral, todas aquellas deficiencias nutricionales o enfermedades endocrinas. También en el subapartado inflamatorio tenemos todas aquellas enfermedades ocasionadas por una infección, enfermedades autoinmunes o aquellas que son reactivas. Dentro del apartado neoplásico tenemos todas aquellas neoplasias benignas, malignas o también los conocidos como trastornos potencialmente malignos. Y del desarrollo tenemos todas aquellas lesiones que son congénitas y adquiridas, como los quistes o algunas alteraciones de lo normal, como son los leucoedemas. De todas estas categorías, las úlceras frecuentemente se van a presentar en lesiones de origen metabólico, neoplásico e inflamatorio. Entonces, vamos a hacer una breve revisión de estas úlceras, iniciando por la categoría de metabólico, en el cual los primeros manifestaciones que se pueden dar son aquellas deficiencias nutricionales, más por ejemplo la deficiencia de hierro, conocida como anemia ferropénica, y la deficiencia de cualquiera de las vitaminas que conforman el complejo B, que se conoce como anemia perniciosa. Entonces, ambas se pueden dar por muchos factores, desde una insuficiente ingesta de estos dos componentes, una condición socioeconómico baja también está asociada, un síndrome de mala absorción, en fin, son muchos los orígenes por los cuales se pueden dar estas deficiencias, pero que se van a caracterizar en cavidad bucal por presentarse glositis, es decir, un eritema en la lengua debido a una atrofia de las papilas linguales que se va a acompañar de ardor o dolor en la lengua. También pueden presentar queilitis y por último también pueden presentar úlceras. Esto debido a que va a haber una alteración en el grosor de la mucosa. La mucosa va a estar más adelgazada en este tipo de pacientes, haciéndola más fácil trauma que se puedan generar este tipo de lesiones. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para este tipo de deficiencias vitamínicas? Pues el suplemento alimenticio que permita restaurar los niveles normales de cada uno de estos componentes. Obvio es que lo mejor es hacer la referencia con médico tratante para que él sea el que haga esta implementación. El segundo rubro de las úlceras que se pueden presentar es neoplásico.
Las neoplasias, generalmente las malignas, son las que van a estar asociadas a la aparición de úlceras, así como aquellas lesiones que se consideran potencialmente malignas, como las leucoritroplasias, que pueden ver en esta parte, o las neoplasias malignas. ¿Por qué las neoplasias malignas o el cáncer puede generar úlcera? Bueno, por dos diferentes causas, ¿no? La primera es porque el crecimiento es tanto que al hablar, al comer, nosotros producimos fricción y entonces esto puede llegar a ulcerar la superficie. O también habla del comportamiento biológico. Por ejemplo, las neoplasias muy agresivas, el crecimiento celular es tan avanzado o tan rápido que es menor la formación de vasos sanguíneos que puedan nutrir esa lesión o esa neoplasia. Entonces, en las zonas que se quedan sin aporte vascular, pues eso se va a quedar necrótico y clínicamente nosotros lo vamos a poder observar pues como una úlcera. Y por último tendríamos este rubro de las lesiones de origen inflamatorio, que a su vez se van a dividir en otros tres características o categorías, teniendo primero las lesiones reactivas, que se pueden dar por un trauma físico, por un trauma mecánico, por un trauma químico, las inmunológicas, como las estomatitis aftosas recurrentes, y las infecciosas, que se pueden dar ya sea por una infección por bacteria, por virus o por un hongo. Iniciando entonces con las lesiones reactivas, generalmente las más asociadas son las úlceras traumáticas, que se pueden dar este trauma mecánico o físico o químico por diferentes razones, desde el roce con nuestros dientes que pudieran lastimar a nuestras mucosas, las prótesis mal ajustadas, a lo mejor algunos de nuestros materiales que utilizamos en odontología que son bastante agresivos y que por accidente caen en las mucosas y también pueden llegar a generar úlceras, algunos hábitos perniciosos por parte de los pacientes que les permite estarse formando estas úlceras en cavidad oral, o hasta pacientes que están en un proceso de radioterapia que se ha visto que se generan estas úlceras aproximadamente 10 días después de esta terapia de radiación, pues se pueden presentar este tipo de úlceras traumáticas. En fin, hay un montón de orígenes que pueden ocasionar las úlceras traumáticas, pero como característica estas úlceras van a presentar un algo eritematoso, un fondo amarillo, generalmente son dolorosas y tienden a reparar entre 7 a 10 días. Por eso es que se considera que estas úlceras tienen un curso agudo. Pero también existen algunas úlceras que tienen un curso crónico, como cuál, como la úlcera traumática eosinofílica, que si se fijan, pues son mucho más grandes, pueden ir en un promedio de tamaño de 1 a 2 centímetros, que tienen una apariencia crateriforme, con bordes elevados. De hecho, estos bordes pudieran estar hasta hiperqueratinizados y que nos hacen pensar más en una lesión maligna porque estas son poco dolorosas o a veces ni siquiera duelen. Y esto se da por un antecedente de trauma constante. Entonces, lo que se recomienda en estos pacientes es la toma de una biopsia, que generalmente después de este tipo de lesiones pues empiezan a reparar por sí solas, a diferencia de un carcinoma, por ejemplo, que esto no pasaría, o sea, no repararía después de la toma de una biopsia. Y en cuanto a los estomatitis aftosas recurrentes, se llaman así porque pues, son episodios que recurren. Generalmente nuestros pacientes nos dicen que meses previos tuvieron este tipo de úlceras y que aunque su etiología es muy diversa, es decir, se puede asociar desde cuadros de estrés, cambios hormonales, etc. La patogenia o el por qué se forman estas úlceras tiene que ver con una respuesta inmunológica ante un antígeno oral. ¿Qué puede ser reconocido como un antígeno en estos pacientes? También un sinfín de cosas, desde el auril sulfato de sodio que está presente en algunas pastas dentales, hasta, por ejemplo, bacterias, virus, algunos alimentos que nosotros consumimos, como el café, el chocolate, los lácteos. En fin, son un montón también de cosas que pueden ser reconocidas como antígenos y entonces generar esta reacción inflamatoria donde los linfocitos T citotóxicos van a mediar esta respuesta del daño al epitelio y por lo tanto la formación de las úlceras. Esta se puede dividir en general en dos grandes grupos, que son las estomatitis aftosas recurrentes menores, cuando son úlceras de pequeño tamaño, se dice que hasta de 3 a 10 milímetros de diámetro, que cursan con múltiples úlceras en cavidad bucal, en mucosa no queratinizada, y que resuelven de los 7 a los 14 días después de su aparición. Se dice que tienen una evolución corta y las recurrencias son menos que las estomatitis aftosas recurrentes mayores.
Estas, obviamente, pues tienen un tamaño mayor las úlceras, tienden a recurrir con mayor frecuencia y el periodo en el cual se queda la úlcera en nuestro paciente también es mayor. De hecho, algunas de ellas llegan a dejar cicatriz, ¿no? Los tratamientos para este tipo de estomatitis están enfocados a utilizar soluciones que ayuden a proteger la mucosa y algunas veces también está reportado el uso de corticosteroides. Y por último, tenemos el rubro de las infecciosas, que como les dije, pues se puede dividir de acuerdo al agente causal de estas úlceras en bacterias, virus y hongos. Las principales bacterias que pueden ocasionar úlceras en cavidad bucal, por ejemplo, es el Treponema pallidum, que es una espiroqueta causante de la sífilis y que tiene pues varios episodios, la sífilis primaria, secundaria y terciaria, de acuerdo a si realmente se le da tratamiento o no a este paciente, pero bueno, en la sífilis primaria esta va a cursar con una úlcera justo en la zona de entrada de esta espiroqueta, que se conoce como chancro sifilítico, que posteriormente en una sífilis secundaria puede presentar múltiples condilomas y en una sífilis terciaria algo que se llama goma sifilítico, donde ya hay una perforación como tal, muy característica, por ejemplo, en la zona del paladar. Y en cuanto también a las micobacterias, existe la micobacteria tuberculosis, la cual puede presentar también lesiones en la cavidad oral, como ustedes lo pueden ver, estas úlceras, debido al esputo que se queda en la cavidad bucal y entonces forma úlceras crateriformes, induradas, crónicas, que también nos pueden dar este diagnóstico diferencial de una neoplasia maligna. En cuanto a los hongos, generalmente las micosis profundas son aquellas que ocasionan úlceras con una destrucción de los tejidos adyacentes, como es el caso de las mucormicosis y la cistoplasmosis. Y también tenemos algunos virus que pueden ocasionar este tipo de manifestaciones y que de hecho es más nuestra competencia en la plática del día de hoy. Los virus que más afectan a la cavidad bucal son los virus tipo herpes, que generalmente se manifiestan con una vesícula que cuando rompe deja una zona de úlcera. Cuando son estas vesículas intraorales, generalmente nosotros solamente vemos este estadio ya de úlcera, pues porque acuérdense que en la cavidad oral tenemos mucho traumatismo y entonces esto puede generar la aparición de estas úlceras. Y creo pertinente entonces iniciar preguntándonos, pues, ¿qué es un virus? ¿No? Si los virus van a afectar la cavidad bucal, ¿cómo se pueden definir? Pues en general los virus se consideran parásitos intracelulares, que en biología molecular, por ejemplo, se dice que no son organismos vivos porque carecen de maquinaria de replicación, pero sí que son muy vivillos porque ocupan nuestras propias células, la maquinaria de replicación de las células hospederas para poderse replicar y dividir. Generalmente los virus estructuralmente hablando están formados por material genético que puede ser DNA o RNA, una cápsula de proteínas y algunos de los virus también tienen una envoltura. Esta envoltura generalmente formada por glicoproteínas que les facilitan la entrada de los virus hacia nuestras células y también protegen a este material genético. Pero les comentaba que los virus más frecuentemente asociados a la cavidad bucal tienen que ver con la familia de los herpes virus. Y herpes viene de la etimología grecolatina herpein, que significa arrastrar o reptar. Esto para darnos a entender la facilidad con la que se propaga este tipo de virus. Estos virus son icosaédricos, van a ser virus de tipo DNA de doble hebra lineal, que corresponden a una superfamilia que van de hasta 8 tipos de virus de herpes, de los cuales 6 involucran manifestaciones en cavidad oral. Estos se catalogan por subfamilias, perdón, de acuerdo a sus características, pueden ser virus tipo alfa, beta y gamma. Generalmente los virus alfa son a los que más nos podemos nosotros enfrentar en nuestra práctica odontológica diaria, porque son los virus herpes simple tipo 1, tipo 2 y el virus de la varicela zoster. Pero bueno, se dicen que los virus alfa y beta son los que ocasionan cambios citopáticos, es decir, cambios en nuestras células que podemos evidenciar morfológicamente por la invasión del virus a nuestras células. Y, por ejemplo, los virus gamma no manifiestan este tipo de cambios. La mayoría de estos virus o tienen como característica general que tienen una tendencia al tropismo. ¿Qué quiere decir esto? Que tienden a quedarse a nuestros tejidos. Dependiendo del subtipo de virus, pues son los tejidos a los cuales se pueden quedar. Por ejemplo, los virus tipo alfa tienden a quedarse más en nuestros ganglios sensoriales y en nuestros monocitos, a diferencia, por ejemplo, de los virus beta, como es el Epstein-Barr, que se queda más en los linfocitos B o en nuestro tejido glandular salivar.
Estos virus en general tienen fases para su reproducción, una fase productiva, una fase de latencia, y esta fase puede reactivarse dependiendo de muchas cosas, por ejemplo, estrés, estados de inmunosupresión o pacientes, por ejemplo, VIH positivos, también podrían ser más susceptibles a esta presentación. Pero les comentaba que lo más frecuente que nosotros podemos ver en nuestros pacientes ocasionados por los virus herpes es el herpes simple, que generalmente está asociado a una infección por el virus herpes simple tipo 1, que es de manifestación oral, aunque también hay casos reportados de virus herpes simple tipo 2, que es más genital, pero pues por prácticas sexuales pudieran generar también manifestaciones en cavidad bucal. ¿Cómo se va a manifestar esta herpes simple? Pues primero hay algo que se llama gingivoestomatitis herpética primaria, donde los pacientes generalmente presentan fiebre, anorexia, disfagia y van a presentar lesiones mucocutáneas. En la boca podemos ver múltiples úlceras que pueden estar en la mucosa labial, en la mucosa lingual y en la encía queratinizada o en la mucosa queratinizada. Y nosotros vamos a tener este cuadro que tiene un periodo de incubación de una semana y un periodo de 7 a 10 días para una recuperación. Y después vamos a tener manifestaciones recurrentes debido a que, como les comentaba, este herpes tiene tropismo hacia nuestros tejidos. Entonces, un estado de inmunosupresión, estrés, etc., puede ocasionar una infección recurrente que generalmente la podemos asociar más, por ejemplo, en el labio y empieza como una mácula eritematosa seguida ya de una vesícula, posteriormente una úlcera que cuando rompe deja una costra y posteriormente pues ya hay una resolución de estas lesiones. Hay algo, si nosotros estamos tocando constantemente estas lesiones en las fases activas, podríamos también infectarnos otras partes de nuestro cuerpo, una inoculación, algo que se llama panadizo herpético. Y en cuanto al virus herpes zóster, este también va a pertenecer a la familia de los herpes, es una reactivación del virus de la varicela zóster que generalmente se da en un promedio de edad de los 50 años y que tiene como manifestación también unas úlceras, pero que van a seguir el tracto nervioso específico, ¿no? Por eso es que estos tipos de lesiones se van a dar más asociadas unilateralmente, ¿no? No cruzan la línea media. Son dolorosas y como algunos efectos secundarios que pudieran dejar, pues son hiperpigmentaciones, así como neuralgias posherpéticas. Y bueno, toda esta introducción nos sirve para preguntarnos, pues si otros virus tienen manifestaciones en cavidad bucal, ¿el COVID-19 puede manifestarse en cavidad oral? Entonces, con esto vamos a hacer una pequeña introducción acerca de COVID-19. Esta, como ustedes saben, pues es una enfermedad que se empezó a reportar en la literatura desde finales del año pasado. Como sitio de origen se presentó en Wuhan, China, y estos casos eran diagnosticados como neumonías atípicas. Posteriormente, la OMS ya en enero de este año publica que se trata de una emergencia internacional, dándole el término de COVID-19 el 11 de febrero de este año para referirse a una enfermedad ocasionada por un coronavirus del 2019. En México, el primer caso reportado fue el 27 de febrero y la emergencia sanitaria empezó el 31 de marzo. Y esto es un dato de la Universidad Johns Hopkins, que de hecho estos datos se dan en tiempo real, cualquiera podemos accesar este tipo de mapas, donde vemos que México ocupa hasta el día de ayer el sexto lugar en cuanto a casos reportados y el tercer lugar en cuanto a muertes. Pero bueno, COVID-19 se presenta debido a un virus que es el virus SARS-CoV-2, que es un coronavirus. Sabemos que en los humanos hay hasta 7 tipos diferentes de coronavirus y este tiene una homología con otros virus como el MERS o como el SARS. Pero en sí este se considera un virus ARN con cadena simple, un beta coronavirus que codifica a 4 proteínas muy importantes, que son la proteína S, la proteína M, que sería la proteína de la membrana, las proteínas de la envoltura y las nucleoproteínas. De todas estas proteínas que les acabo de mencionar, la más ubicada hasta el momento pues es la proteína S o de las espinas. ¿Por qué? Pues porque esta es la que le va a dar adhesión a las células del hospedero debido a que son reconocidas por nuestros receptores de la enzima convertidora de la angiotensina tipo 2 o también llamada ACE2. Estos receptores, que obviamente se encuentran en abundancia en nuestro tracto respiratorio, como son los pulmones, también se han demostrado su presencia en otro tipo de tejidos, como es el tracto gastrointestinal, el corazón, el cerebro,
y de hecho se hizo un estudio de la expresión de estos receptores en las células epiteliales de nuestra mucosa, identificándose una proporción parecida entre los receptores encontrados en el pulmón como en la cavidad oral. Los sitios que más tenían estos receptores es el dorso de la lengua, el piso de boca y las glándulas salivales menores. De hecho, se ubicó que las glándulas salivales menores podrían tener hasta el doble de estos receptores, por lo que estos hallazgos indican que la mucosa de la cavidad bucal puede ser una ruta de alto riesgo para esta infección y de hecho como una hipótesis de que estas células pudieran hospedar en un futuro a este virus. Pero pues para poder comprobar esta hipótesis se necesitan investigaciones más adelante, ¿no? O futuras. Pero con todo esto entonces nos queda claro que sí, entonces puede haber manifestaciones en cavidad bucal ocasionadas por el COVID-19. Y otra interrogante que nos salta es, bueno, estas manifestaciones son iniciales, o sea, se presentan como el cuadro clínico de COVID-19 o realmente van a ser posteriores, es decir, que el deterioro sistémico que presenta este paciente genere realmente la presentación de estas úlceras. Entonces, hasta la fecha, hay algunos casos reportados en la literatura como comunicaciones cortas y cartas al editor, en los cuales se presentan personas que presentaron COVID-19 y también presentaron algunas manifestaciones bucales como son las úlceras. Por ejemplo, en este caso reportado por el Journal de Enfermedades Infecciosas, nos muestran un caso de un paciente de Brasil. Es un paciente masculino de 67 años que ingresa al hospital por presentar un síndrome respiratorio agudo. Le hacen el test de COVID y es un test positivo. Y bueno, después de días de hospitalización a este paciente le hacen traqueotomía y hemodiálisis. En el día de hospitalización, el día 24, ellos se percatan que el paciente empieza a presentar candidiosis, así como úlceras pequeñas en el dorso de la lengua, parecidas a una estomatitis aftosa recurrente. Entonces deciden llamar a los odontólogos para que inicien el tratamiento. Entonces hacen el tratamiento tanto con corticosteroides como con antifúngicos y ven cómo el paciente poco a poco va teniendo mejoras. Sí, este paciente presentaba lengua geográfica, pero ellos mencionan que en este periodo, en el día 24, es donde más se generaron estas pequeñas úlceras parecidas a una estomatitis aftosa recurrente. Entonces ellos hipotetizan que realmente no es que sea una característica de la enfermedad COVID-19, sino que esta puede ser una lesión secundaria presente por el deterioro sistémico que ya tenía este paciente. También en la revista de enfermedades orales, en una carta al editor, se reportan hasta esa fecha, que fue junio de este año, 8 casos que presentaban lesiones orales. Todos estos 8 casos fueron reportados como comunicaciones breves, de los cuales 5 tenían la prueba confirmatoria de tener COVID-19 y los otros 3 no tenían esta prueba debido decían los autores que era porque las pruebas no estaban accesibles para estos pacientes porque la sintomatología no era tan fuerte. Entonces nada más se quedaron como sospechosos de COVID. Pero de estos 8 casos, 5 presentaron úlceras y uno de ellos presentó lesiones vesícula-ampollosas que, como ya vimos, posteriormente pues iban a generar una úlcera. Entonces, en esta carta al editor se pone en juicio cuál podría ser el principal origen de estas lesiones y se proponen, primero, que sea una reacción farmacológica, porque se sabe que algunos fármacos que se utilizan para resolver el cuadro de COVID-19 tienen como efectos secundarios generar úlceras en cavidad bucal. También otros piensan que puede ser la carga psicosocial del brote pandémico, ¿no? Este estrés que presentan los pacientes, que realmente sea el que genere la manifestación de las úlceras. Y algunos otros hablan de las coinfecciones, ¿no? Hubo un caso donde hubo una coinfección bacteriana y que esto predispuso al paciente a presentar este tipo de manifestaciones clínicas. Posteriormente, también en el Journal de Cirugía Oral y Maxilofacial, se menciona en una carta al editor también un caso de un paciente femenino de 45 años que su síntoma con el que debutó para el COVID-19 fue una inflamación dolorosa en la papila lingual. En este artículo se menciona que 24 horas después de esta inflamación en la papila lingual se presentó una mácula eritematosa que evolucionó a una úlcera irregular asintomática y que después de 10 días esta resolvió sin dejar cicatriz.
Pero desde que apareció la úlcera, al tercer día se observó una mácula eritematosa en el primer ortejo del pie, que posteriormente, a las 48 horas de esta mácula en el ortejo, se ve que el paciente empieza con astenia. Entonces, todos estos datos hacen que los doctores digan, bueno, hay manifestaciones dermatológicas que se están reportando asociadas a COVID-19, entonces vamos a hacerle la prueba al paciente y al realizar la prueba en el octavo día, ven que este paciente es COVID positivo. Entonces, ellos en esta carta al editor proponen que las lesiones se pueden generar por una vasculitis. Y también en la revista de las enfermedades orales mencionan las lesiones vesículo-ampollosas que podrían ser también asociadas como un cuadro asociado pues a COVID-19, y en esta son autores españoles que nos refieren la comunicación de 3 casos. El primer caso correspondía a un paciente masculino de 56 años de edad que no tenía la confirmación de ser COVID positivo, era sospechoso. ¿Por qué? Pues porque tenía como sintomatología astenia, fiebre, disgeusia e hiposmia. Y lo que comentan es que él empezó a manifestar un dolor en el paladar, lo que hace referirse con su odontólogo, quien le pide una fotografía de estas lesiones, y el odontólogo ve estas múltiples úlceras ubicadas en el paladar parecidos a una estomatitis herpética. El paciente reporta que nunca había tenido un cuadro de este tipo de úlceras, pero bueno, el odontólogo decide recetar valaciclovir por 10 días, a lo cual pues el paciente tuvo una recuperación completa. El segundo caso que mencionan en esta comunicación corta también se refiere a un paciente masculino de 58 años de edad. Él era sospechoso de COVID porque su esposa era positiva a COVID-19. Entonces, de hecho, ellos estaban confinados. El paciente tenía como comorbilidades hipertensión y diabetes, pero presentaba también un ardor intenso en la región del paladar, lo que hace comunicarse con su odontólogo, quien le pide una imagen y en donde se observaban estas múltiples úlceras unilaterales que recordaban un cuadro como de herpes zóster. Otra vez el paciente refiere que nunca había tenido un cuadro de herpes zóster, pero bueno, aquí reporta que el odontólogo mandó un enjuague antiséptico y hubo resolución de las lesiones a la semana después de este enjuague, de la prescripción del enjuague. Y el último caso reportado en esta comunicación corta corresponde a un femenino de 65 años de edad, que esta sí fue COVID-19, o sea, sí tuvo su prueba positiva y que presentaba obesidad y diabetes. Y en esta comunicación corta nos mencionan que ella empezó con fiebre, diarrea, dolor en la lengua y que una semana posterior a estos síntomas es hospitalizada. Se queda en el hospital un mes y se le da de alta. Y a la semana de darse de alta, ella empieza a desarrollar lesiones cutáneas que son maculopapulares en toda la parte de la región de la espalda y en el pecho, además de presentar también diferentes ámpulas en cavidad oral. Entonces, se decide manejar este cuadro con prednisolona 30 miligramos al día, con lo cual la paciente mejora después de 3 días. Por lo tanto, en esta comunicación corta, ellos dicen que el origen de estas lesiones sí pudiera ser una carga emocional por parte de los pacientes, pero que algo importante a destacar es que los 3 pacientes mencionaron tener dolor y úlceras que los llevó a buscar una ayuda médica. Entonces, mencionan que estas lesiones podrían ser mal diagnosticadas porque pues es muy poco probable que los médicos hagan una exploración intraoral minuciosa que permita identificar estas lesiones, ¿no? Obviamente, pues hay procesos patológicos más importantes a los que se van a dirigir los médicos tratantes. Y en esta misma revista, en una carta al editor, el doctor Vieira hace referencia a otro estudio. Este estudio se realizó en España en 371 casos que fueron COVID positivo, y este estudio era enfocado hacia las lesiones o manifestaciones cutáneas, pero algo a resaltar es que también presentaron manifestaciones en cavidad oral de estos pacientes. Las manifestaciones más frecuentes que se presentaron fueron las úlceras orales, el eritema en paladar y en encía marginal, y pues algo que también nos comentan en este artículo es que no se evidencian cambios en pacientes asintomáticos, que la mayoría de estos cambios los presentaban pacientes con enfermedad pues más grave. Y de esta misma revista hubo una discusión del artículo que antes les mencioné de estas lesiones vesículo-ampollosas de los 3 casos que nos mencionaban. El doctor Katif hace una discusión porque él cree que realmente las úlceras no forman una manifestación como tal del cuadro de COVID,
y menciona que el caso 1 y el caso 2 pudieron tener este tipo de lesiones ulcerativas debido a que tenían comorbilidades como la hipertensión y la obesidad que generaban estrés en el paciente, porque los pacientes, pues al saberse con estas comorbilidades, pensaban que iban a tener un pronóstico peor, ¿no? Es lo que hipotetiza el autor. Y por lo tanto, las úlceras estaban asociadas para él más a algo psicosomático que realmente a un cuadro por el COVID-19. Y en el caso 3, él también menciona que las úlceras pudieron aparecer un mes posterior al diagnóstico de COVID, es decir, una semana después de la alta del paciente, y que entonces son muchas las causas que pudieron haber originado esta manifestación más que el COVID. Entonces, él nos menciona que como única manifestación bucal hasta la fecha es la disgeusia como manifestación de cavidad oral en este tipo de pacientes. Y pues cabe resaltar que hemos tenido contacto con algunos de los pacientes que son colegas, o sea, son odontólogos que han reportado alguna sintomatología en cavidad oral como principal síntoma o debutante de COVID-19, generalmente asociado no solamente a úlceras, sino también, como ya lo mencioné, a la presencia de disgeusia, a lesiones eritematosas, a ardor generalizado en la cavidad oral, a serostomía, y también se propone en algunos otros artículos infecciones en las glándulas salivales, como les dije, pues estos pueden ser unos grandes reservorios del virus, hipotéticamente hablando, porque tienen muchos receptores más que los pulmones. Pero bueno, todo esto sería como menester de otra plática, porque también son muy variadas las manifestaciones que han sido reportadas ya en la literatura. Entonces, como conclusiones de esta plática, ¿qué les podría decir yo? Primero, que la úlcera no es un diagnóstico. Debemos recordar que la úlcera se refiere a una lesión elemental que nos permite realizar una adecuada descripción clínica y que, acuérdense, se puede compartir en muchas enfermedades, que múltiples orígenes pueden ocasionar úlceras, es decir, las úlceras no son exclusivas de las lesiones virales o de las lesiones neoplásicas, como ya lo vimos, son muchas las etiologías que las pueden originar. Y ante la pregunta, ¿podría ser esto una lesión elemental incluida en las manifestaciones de COVID-19? Pues todavía no lo sabemos. Al parecer, sí, muchos de los pacientes están debutando con esta lesión, pero pues no se sabe si realmente corresponde generalmente al estado sistémico que está presentando el paciente en general o si realmente entra dentro del cuadro clínico de COVID-19. Para esto pues se necesitan más estudios, más reportes, por lo que nosotros como odontólogos primero debemos estar informados acerca de este tipo de cambios que se están presentando en los pacientes y más estar atentos cuando los pacientes tengan otra sintomatología muy relacionada a COVID-19. Y pues eso sería todo por mi plática. Les agradezco mucho y así doy por terminada mi plática. Doctora, muchas gracias por compartir tanta información y sobre todo de esta enfermedad tan nueva que estamos padeciendo. Y bueno, vamos con los saludos. Tiene saludos de Morelos, de la Ciudad de México, Tecihuatlán, Puebla, Culiacán, Jalapa, Veracruz, Guadalajara, Ecuador, Ecatepec, Estado de México, Querétaro, Lima, Perú y Oaxaca. Y Muchas bueno, gracias. tiene muchos seguidores, una doctora muy taquillera. Saludos a todos. Muy bien, doctora, vamos a las preguntas. ¿Qué fármacos pueden causar úlceras en la cavidad oral? Están reportados, o sea, entre el COVID, pues los fármacos que están ocupando antirretrovirales, ¿no? En específico, algunos otros, como les comentaba en la estomatitis lactosa recurrente, por ejemplo, el uso de betabloqueadores, los antihipertensivos, también se pueden asociar a manifestaciones de úlceras en cavidad oral. Ok, gracias, doctora. Angélica Andrade pregunta, cuando un paciente padece COVID-19, ¿se pierde parcial o totalmente el sentido del gusto? ¿Se debe a la alteración de las papilas gustativas? Es correcto, o sea, la hipótesis que se tiene ahorita, como les mencionaba, es que en el dorso de la lengua, donde se encuentran estas papilas gustativas, pues tenemos muchos receptores AC2. Entonces, que estos permiten la entrada del virus y es esto lo que ocasiona pues un daño a las papilas gustativas. Por eso los pacientes debutan con disgeusia y de hecho a los 2 o 3 meses posteriores pudieran todavía continuar con esta sintomatología. Okay. Ruz Hernández, ¿qué tipo de antivirales tópicos se utilizan para tratar estas úlceras relacionadas con COVID?
No utilizamos antivirales tópicos, lo que ocupamos son soluciones que ayudan a proteger la mucosa de la cavidad bucal, como es la solución Filadelfia. Comercialmente hay otro producto que se llama Gel Clear, que también es como un gel que ayuda a recubrir pues toda la mucosa y pues generalmente son estos enjuagues que ayuden más bien a ayudar a que la epitelización que se dé o la reparación de estas úlceras se dé pues mucho más rápido. Ok. Ángel Alvarado, entonces no se ha encontrado un patrón que pueda ayudar a orientar a un diagnóstico. Un patrón o decirles que solamente las úlceras se presentan en COVID-19, no, porque acuérdense que COVID es una enfermedad que se va a presentar con un montón de signos y síntomas. Entonces sí se ha visto en pacientes pues la presencia de estas úlceras, pero no podríamos concluir que forzosamente las úlceras están presentes en todos los casos, ¿no? Se necesitan, como les comenté, pues obviamente más reportes, más estudios que nos permitan hacer esta asociación. Ok. Mayra, entonces como odontólogos no podríamos identificar signos o síntomas en cavidad oral que ayuden al diagnóstico o sospecha de COVID. Mencioné algunas manifestaciones, pero como tal únicamente se identifican cuando se presenta la enfermedad. Como lo comentaba, pues son un conjunto de signos y síntomas. Lo que más se ha asociado es la disgeusia, pero por ejemplo, la disgeusia también se presenta en otras enfermedades virales como la influenza. Entonces, hay que recordar que no las úlceras o la disgeusia o cualquier otra manifestación como la serostomía, pues no es un diagnóstico. Corresponden a signos que pueden presentarse en muchas enfermedades, pero que sí debemos de estar atentos. ¿Por qué lo digo? Pues porque si no tenemos más artículos, más reportes publicados en la literatura, pues no vamos a poder realizar esta asociación. Entonces, como odontólogos sí debemos estar pendientes a estas manifestaciones, más cuando están asociados a pacientes que ya tengan alguna implicación respiratoria o algunos otros signos propios de la enfermedad. Ok. Y Uriel Rodríguez la felicita y dice, ¿qué medicamento se da a un paciente asintomático positivo y a uno con intubación? Si eso no produce hiposalivación y es lo que ocasiona la manifestación oral. Y si solo hay 6 casos y hay 5 millones de afectados en el mundo. Ujú. De hecho, como les comentaba, en una de las comunicaciones cortas, los doctores mencionaban este tipo de situación, que hay un montón de enfermos y que realmente no hay tantos casos reportados con úlceras. Siendo las úlceras pues una manifestación dolorosa que los pacientes deberían darse cuenta que lo presentan, ¿no? Pero pues esto puede tener dos vertientes. O una, recordemos que nosotros no somos los médicos como primera línea de defensa que salimos con estos pacientes. De hecho, nosotros se supone que en este momento solamente debemos de ver urgencias. Entonces, pues el manejo es más para los médicos, ¿no? Estos médicos obviamente se van a enfocar más a otros procesos que comprometan la vida del paciente que a una exploración real de la cavidad oral. Entonces, aquí no podemos ser tan afirmativos de decir, no, pues las úlceras de plano no tienen nada que ver con COVID o asegurar que sí, porque no lo sabemos. O sea, esto se va a aclarar conforme vaya pasando el tiempo y nos permitan dar estudios reales que nos ayuden a hacer este tipo de asociación. Claro, no, y como dices, ¿no? Hay que estar muy atentos nosotros como odontólogos en esta área y reportar todas las manifestaciones que vayamos viendo en pacientes post-COVID o que pre-COVID, y porque pues parece que estas manifestaciones se están viendo pre, durante y post, ¿no? Exactamente, sí. Y de hecho algunos que les decía, por ejemplo, en cuanto a la disgeusia, son de las manifestaciones que más tardan como en sanar o en recuperarse los pacientes, ¿no? Claro, porque pues ya es un daño más neurológico, ¿no? Ujú, así es. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias por la ponencia del día de hoy. Aprendimos muchísimo y que bueno, aprovechamos para invitarlos porque la doctora va a dar un curso sabatino dentro de 15 días, el cual va a ser diagnóstico en patología y donde podemos ahondar más sobre este tema. Es el día 22 de agosto, va a ser de 9 a 1 de la tarde. Para mayor información, métanse a la página de la Facultad de Odontología. Ya dentro de 8 días, de hecho, arrancamos con nuestro primer curso sabatino, que es diagnóstico pulpar y periapical. Y ahí se meten en la página y luego les va a dar el link y la liga en donde pueden inscribirse. También queremos invitarlos a el curso que tenemos de Seminario de la Historia, de la odontología, que vamos a transmitir el 26, 27 y 28 de agosto a través de la página de Facebook. Va a estar en vivo a partir de las 10 de la mañana a las 2:30 del día.
Y aquí tenemos ya el programa. Si no, pueden meterse también a la página oficial de la facultad para que chequen cuáles son los invitados que vamos a tener, porque va a estar muy, muy interesante. Y bueno, vamos a hacer entrega de la constancia virtual a nuestra invitada del día de hoy, en donde después se lo haremos llegar de manera física, pero la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Odontología, la Secretaría de Extensión y Vinculación, otorgan la presente constancia a la maestra Carla Montserrat Ramírez Martínez, por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 11 de agosto del 2020, y firma alcanza nuestra directora, la doctora Elba Rosa Leiva Huerta. Doctora, otra vez muchísimas gracias por compartir tanto conocimiento, y a ustedes los queremos invitar, si les gustó denle like y compartan la información, porque acuérdense que al compartir la información es donde se da la verdadera riqueza del conocimiento. Nos dio mucho gusto saludarlos y los esperamos en la próxima. Muchas gracias y que tengan una excelente semana. SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia. Te invitamos este martes 11 de agosto a escuchar nuestra conferencia con el tema Úlceras orales, una lesión elemental que puede manifestarse en COVID-19, con la maestra Carla Montserrat Ramírez Martínez. Conducido por la doctora Arely Mercado Belvide y la licenciada Lucely Montaño Ruiz. SD, Educación Continua Digital. Aprendiendo a distancia.